no siempre somos conscientes de qué es lo que motiva nuestras acciones o comportamiento. Más bien, es luego cuando vemos los resultados o las consecuencias de esto, cuando prestamos atención y nos preguntamos, ¿por qué vivo esto? Esto teniendo como trasfondo un deseo de cambiar, sobre todo en aquellas ocasiones en las que esos resultados que estamos obteniendo no están acordes con lo que preferiríamos en nuestras vidas, con lo que deseamos o con lo que decidimos vivir. Ahí es donde entonces prestamos atención y comenzamos a escuchar todas estas formas de guía que nos dicen, pues bueno, si tú quieres cambiar los resultados que estás teniendo, hay que cambiar en lo que estás haciendo, ya que una definición de locura es querer obtener resultados distintos cuando aún se está haciendo lo mismo. De eso vamos a hablar en el cuento del día de hoy. Esta historia nos va a dejar una muy interesante enseñanza acerca de qué es lo que motiva muchas de nuestras acciones, formas de ser, formas de pensar, que en definitiva construyen nuestra realidad. Entonces, quédate hasta el final del cuento, préstale atención y recuerda que este cuento es tu cuento. Porque esta propuesta de tiempo de un cuento para pensar con el corazón, lo que pretende es poner ante nosotros una forma de espejo a través de cada uno de estos cuentos, en los cuales reflejarnos a nosotros mismos, identificarnos de alguna manera con formas de vivir, formas de actuar o de pensar que estamos teniendo y que podemos comprender mejor para sostenerlas o, en su caso, para cambiarlas. Hoy vamos a hablar entonces de las tradiciones. Y para hacerlo, la historia nos remonta tiempo atrás, en un monasterio. En este monasterio se practica, se aprende la meditación. Y todos los días tienen la cita para realizar el encuentro de reflexión correspondiente a la jornada. Esto lo hacen a mediodía. En ese momento, día tras día, se reúnen todos los aprendices y monjes del monasterio, esperando por la guía del maestro, quien entonces los acompaña y los conduce hacia ese viaje interior en el cual conectar con su esencia, en el cual hallar respuestas, en el cual aquietar la mente y lograr estar por encima del pensamiento. En uno de estos mediodía, cuando llega el maestro y ya están dispuestos todos para meditar, resulta y sucede que se acerca al espacio uno de los gatos que tienen en el monasterio. Sí, hay algunos gatos ahí que conviven con los monjes, que merodean el espacio, etc. Y en este día, uno de los gatos se acerca y comienza a pretender jugar con algunos de los monjes. Se monta en uno, se le acerca a los otros, va jugando con algunos de los monjes y pues comienza a interrumpirlos. El maestro se percata de ello y inicialmente considera que está bien con algunos monjes teniendo ese reto de poder concentrarse a pesar de que allí está el gato tratando de molestarles, tratando de jugar con ellos, tal vez siendo una distracción. Terminan el momento de meditación, vuelven a sus ocupaciones, a lo que les corresponde hacer, y al día siguiente, como es costumbre, a la misma hora, se encuentran en el patio principal para comenzar a meditar. En cuanto comienzan, vuelve el gato. De nuevo el mismo gatito juguetón, de hecho llega con otro compañero y van jugando entre ellos y se montan en las piernas de los monjes y en las espaldas, etc. Otra vez, el maestro piensa que es un interesante reto y deja que continúe. Pero al día siguiente, a la hora de meditar, vuelven y se presentan los gatos. Y en ese momento, antes de comenzar el ejercicio, el maestro pide a uno de los muchachos y dice, por favor,
vamos a tener que amarrar estos gatos. Están muy inquietos. Entonces, recogen a los gatos, los agarran y los llevan y los amarran cerca a donde estaban meditando. De esa manera el maestro veía que, siendo que había una posible distracción, estando amarrados, maullando por ahí, de igual manera podían permanecer en el ejercicio de concentración sin que esta interferencia fuera tan fuerte. Este día entonces se pudieron concentrar mejor, disfrutaron, compaginaron más con la meditación y por lo tanto, a partir de ese momento, día a día cuando llegaban a meditar, si aparecían los gatos, los amarraban. Estos monjes que estaban allí de aprendices, pasaba el tiempo, iban aprendiendo, iban creciendo y se marchaban del lugar. Se marchaban hacia otros lugares, otros monasterios, volvían a sus vidas y llegaban nuevos aprendices, discípulos, digámoslo así. Cuando llegaron los nuevos discípulos, al momento que comenzaron a practicar la meditación del mediodía, fueron testigos de ese momento en el cual el gato era amarrado cerca al lugar. Y ellos veían, interesante. Comenzaron a concluir, en la meditación del mediodía, amarran un gato. Siguieron. Pasó el tiempo y los gatos que habían en el monasterio murieron. Pero como estos aprendices dedujeron que era necesario amarrar un gato para seguir meditando, consiguieron un nuevo gato, que día a día, a mediodía, antes de meditar, amarraban. Siguieron pasando los años y cada nuevo aprendiz que llegaba al templo se daba cuenta y entendía, amarrar un gato para meditar. Moría el gato y conseguían otro y así sucesivamente por las generaciones. En este templo se amarraba un gato para meditar. Y como se transmitía y se diseminaba la información a través de los que salían e iban a otros templos, o abrían el suyo, no sé, se entendió y se aprendió, se consolidó la idea de que para meditar al mediodía había que amarrar un gato. Y así transcurrieron los tiempos, hasta que llegó el día que importantes monjes, al escribir libros sobre su sabiduría, dedicaban capítulos a hablar sobre la importancia de amarrar un gato para meditar al mediodía. Esa es nuestra historia, ese es nuestro cuento para esta semana. ¿Qué tal te parece? ¿Qué idea te deja? ¿Qué te pone a pensar? Recuerda también que la invitación de este espacio de los cuentos es que en los comentarios podamos interactuar, podamos compartir y generar ese vaivén de ideas en los comentarios sobre las interpretaciones y las reflexiones. ¿A qué se refiere el cuento? A que inicialmente se amarraba el gato simplemente porque llegaba a juguetear con los monjes, con los aprendices, con los discípulos y no dejaba generar una correcta concentración. Pero en el pasar del tiempo, aquellos que simplemente iban viendo y nunca preguntaron, simplemente asumieron y aprendieron que era necesario amarrar un gato para meditar. Llegaron al momento en que si no había un gato amarrado, no iban a meditar. O sea, no lograban meditar. Decían, no, hace falta el gato para meditar. De manera que conseguían otro gato. Y se fue transmitiendo esto al punto de que se desarrollaron teorías, enseñanzas y toda una cantidad de formas de comprensión acerca de la importancia del gato para meditar. Pero toda esa construcción, todo el argumento sobre esa importancia o relevancia, simplemente surgió de una interpretación. Porque en la vida real, lo importante no era se necesita amarrar un gato para meditar, no. Simplemente que si el gato interfería, había que amarrarlo. Pero si el gato no estuviera, perfectamente podían meditar. Aclaración dentro de esta historia. Esta no consiste en hablar como tal de la compañía de los animales.
el cuento tampoco se refiere a lo que es o no es importante para meditar. Tampoco pretende hacer alusión a la importancia como tal de meditar. Este cuento simplemente plantea un ejemplo de algo que sucede en muchas áreas de la vida. Y es que hay variedad de circunstancias, pensamientos, paradigmas, tradiciones que nosotros hemos aprendido y le hemos dado un significado simplemente porque vimos que nuestros referentes lo hicieron de esa manera. Y con base en esto se convirtieron en alguna forma de verdad para nosotros. Es el caso de algo tan básico como cuál es el equipo de fútbol o de cualquier deporte que te gusta. De hecho, cuál es el deporte que te gusta. Y analizar si tal vez la procedencia es que viste a tu papá practicando ese deporte, te lo enseñó o fue el equipo al cual te indicaron que había que apoyar y querer. Pero también lo podemos ver en las religiones. La religión que practicas como una tradición de tu familia, que en sí no es tanto que tengas una religión por tradición. El hecho es que detrás de eso está la relación que tienes con la divinidad fundamentada en lo que aprendiste por tradición, que se refleja en ti como una verdad. Por eso la imagen de este video hace de alguna manera alusión a los espejos, porque lo que sucede con nosotros como seres humanos, ya saben, tenemos algo que se ha llamado neurológicamente como neuronas espejo y que son mucho más fuertes desde la niñez, en la niñez. Y son neuronas que toman esa función de reflejar aquello que se está aprendiendo, aquello que está sucediendo de afuera, contener esa información y replicarla, hacer un reflejo. Los niños hacen eso con sus referentes. De ahí en adelante todos los seres humanos lo hacemos, solo que en esa etapa es más fuerte. Pero en toda nuestra vida usamos neuronas espejo y tratamos de copiar un referente. Encontramos un referente al lugar donde vamos. Cuando llegas a un nuevo trabajo, tu mente subconscientemente y en automático va buscando cuál es el referente para estar ahí. ¿Cómo se hace? ¿A quién le va bien? ¿A quién hay que seguir? Y toma ese referente y trata de seguirlo. Lo convierte en una dirección, para muchos en una verdad. Entonces ocurre desde el trabajo, ocurre con una religión, ocurre en demasiadas instancias de nuestra vida, sucede que nuestra mente busca un referente y lo va a reflejar. Luego, ese referente se toma para nosotros tratar o buscar de vernos de esa manera, buscar vernos de esa manera. Por eso se toma como un espejo, yo verme así, tal como los aprendices vieron, se medita con el gato, yo medito con el gato. Pero ejemplos suceden muchos, como ocurre también una historia, algo que se mencionó mucho, un buen amigo lo contaba mucho, y era que en una región, hace tiempo en Colombia, se casan un par de jóvenes y cuando se van a convivir, el hombre siempre que llega a la casa para cenar, en una región costera, su mujer corta el pescado y le frita la cabeza y bota la cola. Y así día a día le corta el pescado, bota la cola y le da la cabeza. Y el marido del sujeto se pregunta, pero mi mujer, ¿por qué hace eso? O sea, mi mamá me daba el pescado entero, hasta que un día le pregunta, mi amor, venga, pero a mí me gusta el pescado entero, ¿tú por qué cortas la cola y la botas? Mi amor, es que es lo que yo veía hacer a mi mamá. En serio, pues, yo le voy a tener que preguntar a la suegra por qué. Y efectivamente, en el próximo encuentro con la suegra, el sujeto le pregunta, venga, suegra, es que resulta que cuando mi mujer me hace la cena, hace pescado y ella corta el pescado, bota la cola y me da la cabeza. Pero a mí me gusta todo el pescado. Y yo le pregunto a ella que por qué y ella dice que no quiera que veía que usted lo hace así. ¿Usted por qué hace eso, suegra? Y la señora le contesta, ay, mijito, yo hago eso porque es lo que hacía mi mamá. Y de vaina está viva la abuela de la muchacha. Entonces se van donde la abuela y dice, venga, mi señora. Y vuelve y le echa el cuento y le pregunta, ¿usted por qué le corta la cola al pescado? Y dice, ay, mijito,
es que en mis tiempos el sartén era muy pequeño y no cabía el pescado completo. Me tocaba botar la cola para fritar solamente la cabeza, que es lo que más le gustaba al abuelo de la muchacha. Y ahí el hombre pudo comprender y entonces le dijo así, ¿vio mujer? ¿Vio mi amor? O sea, esto no es de que, o sea, el pescado se puede comer completo, es nada más que se frite completo porque ahora sí tenemos sartenes grandes. Ese cuento, ahí nos fuimos de 2 por 1 con los cuentos. Ese cuento refiere la misma idea. Es el hecho de que muchas veces aprendemos algo por tradición, lo convertimos en guía o base de nuestra vida y lo seguimos ejecutando sin cuestionarlo, sin ir a la profundidad de dónde viene, cómo funciona, por qué hacerlo así, por qué asumirlo como verdad, por qué continuarlo. Muchas veces eso es lo que motiva nuestras acciones. Muchas veces seguimos simplemente esa tradición, que es la imagen, el paradigma social de cómo vivir o de cómo actuar en X o Y circunstancia, y continuamos sobre ello solo porque fue lo que antes vimos. Por lo tanto, la invitación de este video está en el cuestionar, está en darnos cuenta de nuestros atributos y capacidad inteligente desde la cual podemos preguntar sobre el origen de aquello que hacemos, sobre el sentido y la lógica que tienen, y que si no la tienen, entonces buscar cuál es la congruencia, la claridad que queremos para nuestras vidas. Empezando, por ejemplo, por la imagen que tienes de ti, o la relación que tenemos con Dios. ¿Es algo que seguimos por una tradición? ¿Lo hemos comprobado y lo hemos cuestionado? Pues ese es el mensaje en estos cuentos, en la historia para esta semana, en tiempo de un cuento para pensar con el corazón. Si te gustó, dale like, comparte, ayúdame a compartir, a darle like, es algo que no te cuesta nada y que nos apoya un montón, de manera que otras personas se enteran y les puede ser útil y asimismo nos soportas para que el canal pueda crecer y nosotros podamos continuar haciendo esto. Muchas gracias por tu atención, siempre deseando que esto sea de utilidad, que transmita algo y que le saques el jugo. Ten un feliz día, tarde, noche y una agradable semana. Nos vemos en la próxima.